Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con ustedes compartiendo conocimientos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el tema del estrés. Es un tema bastante amplio y bueno, voy a tratar de ser lo más concreta posible. Este es un tema que va a tener que, o más bien va a estar relacionado con algunos otros temas que voy a abordar posteriormente. Pues este es el inicio de una serie de videos que están relacionados con el estrés, están relacionados con el burnout y bueno, vamos a abordarlo también con algunos profesionales tanto de la salud como de la educación para que ustedes vean que hay impactos importantes. Vamos a hablar de las generalidades en este video de lo que es el estrés y bueno, posteriormente abordaremos de cómo hacemos frente a estas situaciones de estrés y también cómo si no lo resolvemos en algún momento, si no aprendemos a enfrentarlo, a hacerle frente, podemos desarrollar ciertas patologías importantes. Recuerden compartir el video, darle like al video y suscribirse también a nuestro canal. Y no olviden cualquier comentario, déjenlo abajo. Pero bueno, como les comentaba, tenemos el estrés negativo, que lo denominamos distrés. Este distrés es el que nos va a generar estragos en la salud, el que nos va a subir la presión, el que nos puede generar en una cuestión crónica, incluso hasta problemas cardíacos. Vamos a revisar todo eso mucho más adelante. Pero nosotros cuando hay una situación negativa, una situación amenazante que no sabemos cómo vamos a enfrentarla y nos está generando tensión, deberíamos en lugar de utilizar la palabra estrés, deberíamos decir esta situación me está generando distrés. Tenemos también por otro lado la cuestión positiva con respecto a lo que es el estrés y este se llama eustrés. El eustrés es necesario para que nosotros hagamos cuestiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la mañana tengo que irme a trabajar. Entonces tuve una situación a lo mejor en la noche complicada, tuve insomnio, estuve pensando en muchas cosas y demás, pero yo sé que tengo que ir a trabajar porque es parte de mi obligación y pues parte de mi remuneración económica. ¿Qué es lo que necesito entonces hacer? Bueno, pues simple y sencillamente pongo mi alarma, suena la alarma, me levanto de la cama, me baño y me voy a trabajar. Este empuje, esta situación que me motiva, que me mueve a poder llevar a cabo estas actividades tienen que ver con el estrés. Si nosotros no tuviéramos este estrés que generamos, que tensamos a nuestro cuerpo para poder hacer lo cotidiano, pues simplemente no podríamos hacer nada. Entonces, este es el estrés positivo. Este estrés no nos debería generar ningún tipo de repercusión a nivel de salud, pues este lo único que nos va a permitir es llevar a cabo lo que necesitamos hacer para nuestra vida cotidiana. Por otro lado, tenemos una clasificación general de lo que es el estrés. Vamos a tener estrés agudo, estrés crónico y vamos a hablar de otro más. El estrés agudo es esta respuesta biológica y psicológica ante un evento que es súbito o inesperado. Una situación de repente, por ejemplo, estoy trabajando y mi jefe me dice, mira, tengo este proyecto, necesito que revises ortografía, formato para hoy a las 6 de la tarde y son las 3 de la tarde. Entonces, esta situación solamente va a ser en este lapso de estas 3 horas. Es una situación inesperada, porque quizá yo no me esperaba que mi jefe me pidiera que hiciera ese trabajo. Entonces va a ser en ese momento, pero no va a ser algo que voy a venir arrastrando durante todos los días. Va a ser solamente en ese momento. Por otro lado, tengo un estrés crónico, que igual va a ser una respuesta biológica y psicológica, pero ante un evento recurrente en largos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo tengo un jefe que
le gustan las cosas de último momento y siempre trabajar bajo presión. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cotidianamente me va a estar agregando tareas que necesitan un lapso de tiempo corto para poder llevarlas a cabo. Entonces, si toda la semana me la paso con este tipo de situaciones y no solamente es una semana, sino se traslada a 2, 3, 4, un mes, 2 meses, etcétera, entonces sí voy a tener un estrés que va a estar siendo recurrente y en largos periodos. Este tipo de estrés sí me va a generar un daño a mi salud si no lo sé enfrentar. Y por otro lado tengo los hashtags, que bueno, igual son respuestas biológicas y psicológicas que van a estar acumulándose en pequeños eventos estresantes. ¿Qué quiere decir esto? Si el estrés agudo yo no lo resuelvo adecuadamente, entonces lo voy cargando. Es como si tuviera un vaso y ese vaso le voy agregando gotitas, 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 y esas gotitas pueden llegar a hacer que mi vaso se desborde. Entonces estos hashtags tienen que ver con esto, un estrés agudo mal manejado. Ahí me regresé. Problemas técnicos. Bueno, tenemos por otro lado una propuesta de Holmes y Ray. Son propuestas bastante viejas, bueno, viejas entre comillas, del siglo pasado, pero que son bastante interesantes en cuanto a la explicación que se tiene con respecto al estrés. Ellos lo que hicieron fue una escala donde puntuaron las situaciones que más generan estrés. Entonces, la parte interesante de esta teoría, que tiene que ver con el estímulo, bueno, pues el estímulo no va a ser otra cosa más que la situación estresante. Entonces, aquí tenemos el listado que va del 1 al 100. Aquí tenemos simplemente unos cuantos para que ustedes vean de lo que se trata esta teoría. Y bueno, pues ellos aquí catalogaron las situaciones estresantes y le hicieron una puntuación, que quiere decir esto es lo que más genera estrés en una persona. Obviamente pues hay que considerar que bueno, esta teoría fue en el 67, habría que actualizarla porque ya hay muchas cosas que aquí no estaban dispuestas y que ahorita ya están agregadas, o incluso que aquí se agregaron y ahorita ya ni siquiera son como tan evidentes o que se manejan. Entonces, por ejemplo, aquí la muerte de un cónyuge está marcada como una situación demasiado estresante para una persona, una separación, un divorcio, un proceso legal, la muerte de un familiar, el retiro laboral, la hipoteca, el embarazo de la esposa, una mudanza, varias situaciones que bueno, también hay que considerar que son situaciones propias de Estados Unidos, porque ahí fue donde se generó la teoría. Hay que también considerar el contexto mexicano, que es hasta cierto punto un poco distinto a lo que en Estados Unidos podría estresar a las personas. Aquí quizá tendríamos otras situaciones que aquí no estarían marcadas en esta teoría y que además tendríamos que agregar toda la parte tecnológica que en este punto pues no fue considerada y que ahorita sí tendríamos que considerarlo. Es una teoría bastante interesante, pero bueno, sí ya está un poco superada en el hecho de que habría que actualizar estos eventos estresantes. Más adelante les voy a hablar de la última teoría, que es la teoría de proceso o de transacción, propuesta por Lazarus y Folman. Antes de eso vamos a hablar de lo que es la sintomatología asociada al estrés, que bueno, este tipo de situaciones son complejas, son complicadas, en el sentido de que bueno, muchas veces tenemos este tipo de sintomatología y pues pensamos que es algo momentáneo, algo que va a pasar. Sin embargo, sí empieza a afectar bastante a nuestro cuerpo, bastante a nuestras relaciones sociales, bastante a muchas otras situaciones. Bueno, pues síntomas físicos o fisiológicos derivados del estrés, pues agotamiento, pérdida de peso, aumento del ritmo cardíaco, que esto podría derivar en una hipertensión,
cambios en el apetito, cansancio, debilitamiento del sistema inmunológico. Una persona que está constantemente en situaciones de estrés es mucho más fácil que se enferme. Pónganse por lo menos a reflexionar cuando han estado en situaciones estresantes. Cuando ustedes logran afrontar o esa situación pasó, seguramente se van a enfermar de una gripa, de una diarrea, una alergia, algunas situaciones de ese estilo, un problema con la piel, caída de cabello, cuestiones de ese índole que tienen que ver que durante el proceso estresante nuestro sistema inmunológico va a estar trabajando ni siquiera al 100, sino al 200, al 300%, porque hay una etapa tensional donde hay más gasto de energía y el sistema inmunológico tiene que trabajar a la máxima potencia. Cuando esta situación pasa y hay una situación de relajamiento, entonces el sistema inmunológico detecta que ya no tiene que estar trabajando al 100 y baja sustancialmente este aprovechamiento, lo que va a generar entonces que un virus, una bacteria que podría haber generado en algún otro momento un resfriado simple que se podría haber curado en días en pocos días, bueno, pues con una situación de estrés anterior, pues podría durar hasta un mes. Por eso hay personas que luego dicen, es que yo no sé qué cosa me pasa, tengo un mes con este resfriado y no se me puede quitar. Bueno, pues habría que estar revisando si hemos estado bajo situaciones de estrés que debilitaron nuestro sistema inmunológico. Dolores de cabeza, migrañas, con situaciones de estrés las migrañas se agudizan. Mareos, náuseas, palpitaciones, respiración irregular, sofocamiento, tensión muscular, dolor en el cuello, en la espalda. Cuando nosotros estamos bajo mucha tensión, los dolores de espalda van a ser muy recurrentes porque estamos cargando todo a lo que es nuestra espalda. En cuanto a los síntomas emocionales, lo que va a desencadenar este estrés, este distrés, vamos a estar siempre a la defensiva, vamos a ser más agresivos. Ustedes pónganse a pensar, hay personas que por ejemplo, en el transporte público, situaciones de estrés con los choferes, bueno, pues son más agresivos y pueden incluso hasta provocar accidentes porque, bueno, viene una situación de estrés que está agregada. Ansiedad, apatía, depresión, desesperación, falta de concentración, falta del deseo sexual. Esta es una situación bien chistosa porque, bueno, pues una cuestión que podemos hacer para bajar los niveles de estrés, pues es intimar con nuestra pareja. Eso nos ayudaría a bajar estos niveles de estrés. Sin embargo, bueno, pues cuando estamos estresados, pues lo menos que queremos es intimar. Frustración, impaciencia, insatisfacción, melancolía, miedo, pánico, muchas situaciones que podemos tener con respecto a lo que se relaciona a la cuestión emocional. En cuanto a los problemas de salud, bueno, pues tenemos el abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se pone muy ansiosa, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues echarnos unas copitas para relajarnos, ¿no? Sin embargo, esta situación, bueno, pues puede caer en un abuso y convertirse ya en una dependencia. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. También tenemos algunas afectaciones en cuanto a los controles, tanto de alimentación, del sueño, de concentración, de la atención, alergias que se pueden derivar del estrés, lo que decíamos del sistema inmunológico, un sistema inmunológico debilitado, bueno, pues va a dar más pauta a que patógenos entren en nuestro sistema y, bueno, nos provoquen alguna enfermedad o alguna alergia. Anomalías en varias cuestiones: asma, colitis, contracturas musculares, desequilibrio hormonal. Por ejemplo, hay algunas situaciones con algunas mujeres que cuando conocemos un poquito más de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que cuando estamos bajo una situación de estrés, nuestro periodo se puede adelantar o se puede atrasar. Esto es una situación bastante chistosa que, bueno, tiene también que ver con la cuestión del estrés. La diabetes, los problemas de corazón. Acuérdense que una persona que está constantemente tensionada, bueno, pues vamos a tener más
que vamos a forzar más a nuestro corazón para que esté bombeando, y bueno, pues esta es la base de lo que es la hipertensión. Las personas que constantemente están con situaciones de estrés o que trabajan bajo mucha presión, bueno, pues a la larga pueden generar hipertensión o incluso un infarto. Estreñimiento, indigestión, migraña, trastornos menstruales, lo que les decía, y bueno, pues también la parte de las úlceras, porque bueno, muchas veces con el estrés o no comemos o comemos mal, cuestiones que también van afectando la cuestión de nuestro sistema digestivo. Bueno, vamos a hablar de la última propuesta teórica con respecto del estrés como un proceso o una transacción. Vamos a tener algunos conceptos básicos en cuanto a esta teoría, y esa teoría tiene mucho que ver con lo que es la evaluación y la interpretación. Esta teoría, como les había yo comentado anteriormente, está propuesta por Lazarus y Foltman, y bueno, esta evaluación o interpretación tiene que ver con el hecho de que una misma situación puede ser evaluada de forma distinta por dos personas. ¿Sale? Yo puedo decir que esta situación es fácil de afrontar y otra persona puede decir que es complicadísima. ¿Sale? Entonces también tiene que ver con la interpretación. Vamos a interpretar conforme los recursos emocionales que contemos en ese momento para poder hacerle frente. Hay que tomar en cuenta que muchas veces nosotros tenemos tenemos recursos emocionales, pero esta situación no va a poderse manejar como a nosotros nos gustaría. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos emocionales que nos sirvieron para manejar una situación previa quizás no van a ser suficientes para hacer frente a esta situación. Eso también es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Y esto tiene que ver con lo que es el afrontamiento o el hacer frente a una situación. Ahora, dentro de esto, en la evaluación y la interpretación, tenemos que considerar que vamos a tener dos tipos, la parte primaria y la parte secundaria. En cuanto a la parte primaria, tenemos que considerar que nosotros vamos a hacer una evaluación, una interpretación con respecto a esta situación que implica, por qué me está sucediendo a mí, cómo puede influir en mí. Vamos a ver esta interpretación, es importante, es buena, esto realmente sí me va a generar estrés, o qué es lo que puedo yo hacer. Entonces es una situación mínima, por decirlo así, una situación básica que tenemos que hacer. Empezamos a tener un montón de ideas que circulan en nuestra cabeza de cómo nosotros podemos tomar esta situación como un desafío o como algo que nos va a generar un daño tremendo. Eso también tenemos que considerarlo. En cuanto a la evaluación secundaria, aunque pareciera que esto es un proceso que quiere decir primero va este y después va este, pues no, casi van a la par, la evaluación primaria y la secundaria. En cuanto a la evaluación secundaria, aquí nosotros vamos a ver, yo tengo estos recursos emocionales para hacer frente a esta situación. Entonces, esto puede ser un reto para mí, puedo hacer mi mayor esfuerzo, puedo lograrlo, puedo salir de esta situación que está generando alguna problemática para mí. Entonces, bueno, vamos a tener primero el cuestionamiento y después la forma de hacer frente a esta situación. El afrontamiento lo vamos a revisar en otro video porque también es un tema bastante extenso y vamos a ver que hay diferentes formas de afrontar la situación, porque pareciera que todos lo que hacemos es tomar al toro por los cuernos y hacer frente a la situación, y la realidad es que no, hay diferentes formas de afrontar una situación. Y bueno, el último tema que voy a abordar en este video tiene que ver con patrones de conducta y salud-enfermedad. ¿Sale? ¿Qué situaciones de estrés pueden enfermarnos y qué tienen que ver con estos tipos de patrones de conducta? Estos patrones de conducta forman parte de una teoría psicológica de la salud, ¿sale? Y es importante que lo tengamos claro. No quiere decir que porque tengamos estas características forzosamente vayamos a tener que tener estas enfermedades, ¿sale? Sí es importante, por eso es una teoría, porque no
es una ley que así tenga que ser. Sale, no es una ley de causa y efecto, tengo esto y entonces voy a tener esto, no, o sea, es una posibilidad, sí, hay que tenerlo muy claro. Tenemos diferentes entonces tipos de patrones, tenemos el tipo A, el tipo B, el tipo C y el tipo D, que los voy a describir más adelante. El tipo A va a ser una persona con conductas competitivas extremas. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a quedar simplemente con lo que me dicen, voy a hacer más. Voy a tener esta búsqueda excesiva de logro y reconocimientos. Esta persona va a ser el clásico workaholic, como le dicen, una persona obsesionada con el trabajo. La urgencia de tiempo siempre va a estar sobre tiempo, las metas siempre se van a estar programando bajo un tiempo específico, se tienen que cumplir sí o sí en ese tiempo destinado. Va a haber hostilidad, va a haber incapacidad para delegar situaciones, o sea, todas las personas que están a mi cargo o que me apoyan o que están conmigo, pues no hacen las cosas tan bien, entonces yo soy el que tengo que controlar todo esto. Yo tengo que hacerlo, y si las personas que estaban encargadas, por ejemplo, van hablando de un equipo, un grupo de trabajo, si la persona no lo hace como a mí me gustaría o como yo creo que se debería de hacer, entonces simplemente lo descarto y lo hago yo mismo. Entonces estas personas se sobrecargan bastante, y bueno, pues también vamos a tener el sarcasmo, porque bueno, yo soy muy fregón y entonces yo puedo hacerlo todo, ¿no? O sea, entonces es el superhombre o la supermujer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estas personas, al estar sobrecargando su sistema con muchas cosas, bueno, pues van a ser personas que van a tener problemas cardíacos, problemas de hipertensión, porque todo tiene que ser rápido y bien. Por otro lado, vamos a tener el tipo B, donde está el 0.000001 de la población, y lo digo aquí sí, de forma sarcástica, porque bueno, pues son las personas relajadas, las personas que disfrutan de sus ratos libres, que consiguen puestos altos y reconocimiento. Son personas que realmente saben cómo controlar estos niveles de estrés, y obviamente un poquito va a ser contrario a los tipos A, el C y el D. O sea, estas personas van a ser mucho más equilibradas. No quiere decir que no se logre, claro que se puede lograr. Es muy complejo porque, bueno, vivimos en una situación de extrema competitividad. O sea, no solamente es que esta persona sí lo sea, sino que el contexto en el cual nos estamos desarrollando ahorita, económico, social y demás, está bajo ese esquema de competitividad. Entonces, el tipo B no es imposible de lograr, pero sí es un poquito complicado por todo lo que hay alrededor. El tipo C, por su parte, van a ser respuestas estoicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a sacrificarme, yo voy a ser la persona que voy a hacer todo por los demás, voy a guardar lo que yo siento porque pues no voy a preocupar a los demás. Personas depresivas, personas que se callan las cosas, que la salud de los demás siempre va a estar por encima de la mía. Este tipo C es estudiado y ha estado muy relacionado con enfermedades inmunitarias y enfermedades como el cáncer. Entonces, sí se ha encontrado principalmente en el cáncer de mama este tipo de patrón de conducta en mujeres, en donde, bueno, pues ¿a quién le vamos a dar prioridad? Pues a los hijos, al marido, y yo hasta lo último, si hay dinero, si hay tiempo, si hay lo que sea. Entonces, por ejemplo, estas mujeres no se hacen el chequeo de sus mamas porque, bueno, pues no hay tiempo, o sea, siempre hay que darle prioridad a los hijos. No van a hacerse los estudios porque, bueno, son estudios costosos y pues hay que darle prioridad a los hijos. Si el hijo se enferma de gripa, pues mejor le compramos su medicina para la gripa antes que hacerme una mamografía. Cuestiones de ese estilo que son complejas y que, bueno, cuesta mucho romper este tipo de patrón, y sobre todo porque sí se ha identificado estas características muy propias en personas con cáncer. Entonces también hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, bueno, guardarse las emociones no es siempre bueno. Más bien hay que saber cómo manejar las emociones para que tengamos un poco de mayor inteligencia emocional, que es un poco de lo que falta trabajar con este tipo de personas de patrón de conducta tipo C. Por otro lado, el tipo D
bueno, pues vamos a tener personas con distrés, que quiere decir esto, malestar emocional. Van a experimentar constantemente emociones negativas, las cuales van a inhibir. O sea, si están enojados, si están tristes, pues me los voy a callar, porque pues cómo voy a preocupar a los demás. Un poquito de este estilo. También la evitación del contacto social. No son personas muy sociables, pero también van a ser personas que van a estar constantemente con situaciones de tiempo. Entonces, el tipo D es una combinación un poco rara entre el tipo A y el tipo C. Estas personas van a tener situaciones de problemas inmunitarios y problemas también cardíacos, incluso también hipertensión. Entonces, sí podemos tener este tipo de tipología, que nos permiten entender cómo el estrés y cómo ciertos rasgos de conducta que vamos a tener van a generar de salud a diferentes formas de enfermedad cuando nosotros no sabemos enfrentar correctamente lo que es el estrés. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado y recuerden, bueno, poner sus comentarios, sugerencias con respecto a qué temas les gustaría que siguiéramos abordando. Y bueno, como les comentaba, este es uno de un serial de videos que vamos a hacer con respecto al estrés. Vamos a hablar del estrés en diferentes profesionales. Vamos a hablar también del burnout, que es paso mayor a lo que sería el estrés crónico. Vamos a hablar de afrontamiento y bueno, pues también algunas técnicas para poder hacer frente a este tipo de situaciones y que podamos evitar caer en la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.